pues estamos aquí con ustedes para una presentación, la presentación de un libro, Cultura y Vida Cotidiana en Guanajuato, Ciudades en el Amanecer del Siglo XX, de 1900 a 1910, de un servidor. Y nos acompañan dos grandes personalidades en el mundo de la cultura de Guanajuato, en sus respectivas áreas. Marcela Martínez Rodríguez, que es doctora en Historia, y Federico Hurtaza, que es escritor, ambos con una trayectoria reconocida. Pues sin más, Marcela, muchas gracias por participar en esta presentación y te vamos a dar la palabra con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, saludos. Antes que nada, gracias por la invitación a comentar tu trabajo. Y bueno, hace un par de meses recuerdo que Federico Morelos y yo tuvimos una muy agradable conversación en un café, con bastante viento, si recuerdan. Hablábamos en ese momento de la dificultad que tenemos algunos historiadores para construir un discurso con elementos o con características más literarios y así hacer la lectura de nuestros trabajos un poco más amena. Por otro lado, también hablábamos sobre la flexibilidad que tienen los escritores o literatos para desarrollar, si así lo quisieran, una investigación de carácter científico, pero mucho más atractiva. Entonces, en ese momento, yo les comentaba que quizás el libro de Morelos del que ahora hablamos, pues precisamente nos podría proponer una manera de equilibrar ambas disciplinas. Y en efecto, no me equivoqué. El carácter de este trabajo, los datos presentados en su interior, la metodología y la forma de escribir de Morelos, que Morelos reúne en este libro, pues no solamente se tornaron en un resultado objetivo, sino que también es un discurso bastante ameno, muy atractivo, ligero y con una temática que nos hace reflexionar sobre nuestra propia cotidianidad y que por lo mismo puede ser muy atractivo para cualquier audiencia. En este libro, como el autor bien lo menciona en la página 24, se aborda, y voy a citar, la vida cotidiana desde el ámbito de lo público y en contextos urbanos, o dicho de otro modo, nos enfocaremos en determinadas representaciones colectivas de las actividades cotidianas que aparecen en los periódicos de la época. Cierro la cita. En efecto, este libro nos traslada y nos sumerge no solamente a reconocer las características principales de la vida guanajuatense a principios del siglo XX, sino también nos acerca a la historia de la prensa y permite plantear, aunque no es el objetivo principal, al periódico como un objeto de estudio, no solamente como una fuente. Bien, el texto se divide en tres partes. Cada una de ellas comporta de manera muy equilibrada temas diversos. La primera parte es sobre Guanajuato en el amanecer del siglo XX. A través de estas líneas podemos identificar características del contexto nacional en la misma época, siempre en relación con la descripción sobre Guanajuato. La segunda parte lleva por título Artes en la vida cotidiana de los guanajuatenses y, como su nombre lo indica, refiere a diversas actividades artísticas que se practicaban entonces. Por último, la vida cotidiana, que en lo personal es el apartado que más me gustó. Podemos reconocer datos sobre enfermedades, tecnología, deporte, crímenes, delitos, violencia, pobreza y diversiones populares, entre otras cosas. Esta última fracción del libro implica mucho trabajo, pues los elementos que mencioné son muy difíciles de registrar y por lo tanto a los historiadores particularmente nos es difícil encontrar documentos relativos a estos datos. Pero bueno, Morelos en este trabajo logra realizar un muy buen trabajo metodológico y enumera estas características que pueden conducir a reconocer el tipo de prácticas culturales que se han desarrollado desde entonces
y en muchos casos permanecen hasta el día de hoy. Bueno, finalmente esto es el objetivo de la historia cultural y de la historia de la vida cotidiana. Finalmente quisiera también mencionar 5 principales puntos que hacen de este trabajo una propuesta muy innovadora y que lo destacan de la historiografía de Guanajuato. Número 1. El autor introduce diversos aspectos de la vida de las ciudades, por el contrario a otros trabajos que usualmente solo abordan un tema o una problemática muy específica. En este caso, nos abre un panorama mucho más completo. Punto número 2. El periodo de estudio también es una propuesta novedosa en relación con lo que se ha trabajado para Guanajuato y para el Bajío, y sobre todo dentro de esta temática de la vida cultural. Otro punto muy importante también, por supuesto, es el uso de las herramientas teóricas y metodológicas que no han sido utilizadas en otros trabajos dedicados a estas ciudades del estado de Guanajuato. Es decir, que Morelos construye en esta investigación un discurso con base en un marco teórico muy completo sobre la vida cotidiana. Recurre a los principales exponentes del tema para interpretar todos los datos que ha encontrado. Esto permite entonces que sea una investigación muy bien fundamentada, pero además las fuentes que presenta son resultado de un muy exhaustivo trabajo de archivo y hemerográfico. Entonces esto le dota de una riqueza a la investigación. El punto número 4 es que me parece que de manera implícita en estas páginas se podría también observar una propuesta interesante para discutir, destacar o plantear el concepto de cultura. ¿De qué manera se puede interpretar? Sobre todo si estamos hablando de historia cultural o de prácticas culturales heredadas. Y finalmente, el punto número 5, la estructura del discurso. Esta estructura que presenta el autor es novedosa y permite, como yo al principio ya lo mencionaba, una lectura bastante amena y que puede ser atractiva para diferentes públicos. Finalmente, yo quisiera comentar que al leer este libro me pareció estar frente a una pintura o a una litografía. ¿Por qué? Porque nos ofrece paisajes que permiten de manera muy vívida observar un escenario donde se desarrolla la vida cotidiana. Y esto, a su vez, nos va a permitir conducirnos o tratar de explicarnos por qué de nuestras prácticas culturales actuales. Esto me parece entonces una de las principales propuestas de este trabajo. Con base en todo esto que estoy mencionando, pues no me queda más que invitar a la lectura de este trabajo. Felicitar a Morelos por su gran propuesta, por lograr este muy buen resultado, pero sobre todo para agradecerle por proveernos de este retrato tan fiel de nuestro lugar en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, un retrato para poder conocer un poco más acerca de nuestras costumbres, de nuestra cotidianidad, de nuestras prácticas culturales heredadas. Entonces, pues nuevamente gracias por darnos este nuevo libro, que seguramente será también un inicio a siguientes investigaciones, ¿no? Es una propuesta para seguir avanzando en este tipo de trabajos que hacen mucha falta en la historiografía de Guanajuato. Federico, sin más, pues voy a darte la palabra en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero recordar esa conversación que
a la que aludió Marcela, efectivamente ahí tratamos el tema de que yo soy más bien lector. Yo no soy historiador, me gusta leer historia, pero a lo mejor me gusta leer la historia más narrativa, menos académica. Sin embargo, debo decir que este libro me atrapó en especial por cómo está escrito, por la documentación a la que se refiere, pero además porque mi familia somos originarios de aquí de León. Mi tatarabuelo llegó, creo que en el último tercio del siglo XIX, y de ahí en adelante pues ya todos somos de aquí. Por eso me llama también en especial la atención el tema. Está hablando de algo que yo realmente no sabía gran cosa. ¿Será que la vida cotidiana, como decía Marcela, pues también nos va absorbiendo, vamos dando por hecho un montón de cosas? Y que es el caso, yo ya a mis abuelos, a mis tías, a mis papás, hablando de cosas que, por ejemplo, yo que nací en 1952, hablaban de la revolución, de la guerra cristera, de cosas incluso anteriores. Y para mí era historia viva, era algo que estaba ahí, pues todavía. A la fecha, pues bueno, yo le cuento a mis hijos algunas de esas cosas y les llama mucho la atención. Pero ya esa parte de la vida cotidiana, que era el aspecto de la cultura y su influencia en la propia vida cotidiana, en la vida social, política e incluso económica, me llamó especialmente la atención algo que a la fecha subsiste, que hasta cierto punto, no solamente León, sino en general el estado de Guanajuato, se caracteriza por cierta, está muy fuerte decirlo, aridez en el campo de la cultura. Y eso, leyendo también Culibro Morelos, me resultó un poco más claro cuando haces referencia a las diferentes clases sociales. Desde su fundación, realmente el estado de Guanajuato pues fue casi, no sé si sería exagerado decir, un estado de tránsito. Y eso fue generando también ciertas actividades artesanales, ciertas manufacturas y el comercio. Pues es una de las cosas que ha rifado aquí, además de la agricultura, porque de algo tenía que comer la gente. Entonces encontramos que hay una gran masa de gente que vive, pues ya ha vivido en la pobreza, o ya una pobreza más digna, si se quiere ahora, y una clase media, pues también con aspiraciones, con ganas de conocer el mundo y de conectarse con el resto de la cultura a nivel no solamente nacional, sino universal. Y como que la clase alta, pues realmente, pues no, dicen, pues vamos a hacer dinero y vamos a hacerlo. Realmente ahora sí que los ricos de aquel tiempo, pues en Guanajuato, pues eran los que tenían alguna actividad relacionada con la minería, con el comercio también en grande, y aquí no, pues también con hacendados y todo este tipo de cosas. Entonces realmente como que el dato que se refiere en este libro, que los ricos lo que hacían era patrocinar, dice, bueno, es un poco así de ser buena onda, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todas esas revelaciones, para mí, que soy de aquí, pues me resultan así como que asombrosas y muy atractivas. Algo que dice Marcela, que a mí también me resulta muy interesante la lectura de este libro, es que el historiador es un viajero en el tiempo. Y como cualquier viajero en el tiempo, se concentra en ver el pasado, pero no puede dejar de verlo desde su actualidad, de su yo presente, incluso de todo eso que la cultura ha impreso en el historiador respecto al propio pasado. En este libro, todas esas referencias bibliográficas, esa investigación que hiciste, Morelos, en todo tipo de publicaciones, pues son un antecedente para que quien quiera hacer un trabajo más abundante lo pueda hacer. O sea,
Entonces, un poco como esos cartógrafos que acompañaron a los primeros viajeros, los que fueron como Pigafetta, ¿no? Pues que fueron ahí trazando los mapas que le sirvieron a los siguientes viajeros. Con este viaje que tú emprendes, también le estás dando, ahora sí que, mapas a otros viajeros. Por otra parte, a mí me llamó la atención cómo fuiste clasificando por diferentes temas este aspecto de la cultura. Hace poco había leído algo de Robert Darnton, un texto en el que él sostiene que no fue tan importante en la Revolución Francesa los libros. ¿Por qué? Porque el pueblo no leía libros. El pueblo leía periódicos, volantes, las famosas hojas sueltas y todo, la poesía, o sea, que se cantaba en las calles. Y me doy cuenta, a través de tu investigación, que cuando menos a mí se refuerza esa idea que comparto con Darnton, de que las ideas se transminan, que sí puede haber una élite, puede haber que estudia, investiga, que se cultiva, que explora así a otro nivel, pero tarde o temprano todo ese conocimiento se transmina y llega de alguna manera al pueblo y va generando cambios en la conciencia y todo eso. Los poetas, por ejemplo, pues estamos hablando de poetas en ese tiempo, los que se publicaban, pues eran los que estaban metidazos en el modernismo, encapsularlos a todos en ese género. Las artes plásticas, también llama la atención que las artes plásticas están más bien relacionadas con la prensa, ¿sí? Y las cuestiones todas esas imágenes que se presentan en el libro sobre algunos diarios son muy atractivos, porque además se va uno dando cuenta que como que las mujeres tenían problemas con el cabello, porque hay muchos anuncios así en ese sentido, ¿no? Tenían miedo de quedarse calvas, ¿no? Una tía mía casi se queda calva, pero bueno. El caso es que sí, efectivamente, el material que se va proporcionando en este libro, ¿no? Para mí, que soy más lector de textos no académicos en materia de historia, pues me resultó muy atractivo. Y de verdad me dan ganas de que o sigas tú o alguien siga con este trabajo y nos siga mostrando lo que en este páramo cultural, o sea, soy rudo con eso, pero a la fecha sigue habiendo dificultades para el desarrollo de la cultura. Por ejemplo, igual ahora que entonces, esos grupos de aficionados de teatro batallan mucho oro. Lo de la música me llamó mucho la atención. Ese afán constructor del porfirismo, que no solamente se fue sobre obra pública, sino una música institucionalizada a través de ¿qué? De las bandas formadas por militares. Yo recomendaría ampliamente este libro para historiadores, para otro tipo de investigadores también que les dé por la sociología, lo que quieran, y para un lector común, porque no les va a costar trabajo. Este libro, que como ustedes muy bien lo han mencionado, corresponde a esta idea de tratar de hacer la historia muy inteligible, muy deseable, muy asequible para el público en general. Que las personas que normalmente leen novelas históricas, porque hay un buen público que lee novelas históricas y con razón, porque son muy interesantes, también pueda tener acceso a los libros de historia que les están presentando la vida cotidiana, la cultura, la forma en que la gente piensa, actúa, compra, sufre en la vida cotidiana de esos años, entre 1900 y 1910, y también que eso, como bien lo dice también Federico, se conecte o podemos conectarlo con nuestra vida cotidiana, porque muchas de las actividades, de las virtudes y los vicios que encontramos en los guanajuatenses de principios del siglo XX, vamos a encontrarlo en los guanajuatenses del siglo XXI, de estas épocas. Entonces es interesante cómo la historia es ese flujo de cambios, pero también de continuidades, y entonces podemos compararnos con los guanajuatenses de aquel tiempo. Vamos a encontrar similitudes, vamos a encontrar diferencias, pero sin duda la intención del libro es que nos retratemos en este libro
y que veamos a su vez retratado ese pasado que nos constituye siempre, porque hablamos de él, pero está dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes, que veamos cómo ese pasado en buena medida sigue actuando de una forma o de otra también en nuestro presente. Pues yo quiero agradecerles de verdad mucho a ustedes, a Federico, a Marcela, el haber aceptado colaborar en esta presentación. Agradecer también a la FENAL, en el programa FENAL Permanente, ¿sí? Que establece este tipo de presentaciones, y pues invitarlos a leer mi libro o leer en general, porque la lectura sin duda nos hace seres humanos y nos ayuda a mejorar cada día.